Bueno, estamos hoy con la clase número 7, ya terminando lo que es la primera parte de este curso, que es la parte de polleras, donde yo digo que es un poco de ablande para entrar en las transformaciones. Hemos trabajado con pinzas, con vuelos, con amplitudes. Es decir, y ya la próxima clase tenemos la base del cuerpo, que es nuestro molde fundamental. ¿Está? Por eso es una clase larga, una clase que vamos a hacer un recorrido un poco por la pollera de talla especial, la pollera de niño, pero vamos a hacerlo rapidito porque yo sé que ustedes lo van a leer y lo van a entender sin problema. En una pollera de talla especial hay que tener en cuenta varias cuestiones. Primero, ¿se acuerdan cuando dibujábamos la base de pollera, que dibujábamos el delantero, el costadito de la cadera así en línea recta, y le damos medio de redondez en esta parte, medio centímetro? En la pollera de talla especial, la gordita empieza a tener un cuerpo como más cuadradito arriba. Primero porque tiene panza, tiene esta gordura acá de costado. Y muchas veces esta medida se transforma de medio a 1,5, porque empieza a tener el cuerpo más así, como una primera altura de cadera, que muchas mujeres, incluso mujeres que no son tan gordas, a veces tienen mucho vientre, y suelen tener más medida acá, en la primera altura de cadera, que en la cadera propiamente dicha. Entonces, esa es una medida que hay que tener en cuenta. Cuando yo estoy trabajando para talla especial, ya directamente dibujo esa partecita con 1,5 de redondez. ¿Está? Otra cosa a tener en cuenta, las pinzas en la gordita se dibujan un poquito más cortas, porque justamente la parte más ancha, esa de la pancita, no tendría que llegar la pinza ahí y quitar espacio del recorrido. Entonces a veces, si yo tengo una pinza de 3, es preferible dividirla en dos pinzas de 1,5 y dibujarlas de 7 centímetros, por ejemplo, coserlas bien cortitas para no quitar recorrido en el centro de la panza. Esa es otra consideración. Otra cuestión a tener en cuenta, ojo, no en el talle industrial. En el talle industrial nosotros sabemos siempre que el delantero lleva una pinza de 2 y el trasero lleva una pinza de 3. Pero cuando estamos trabajando con talles especiales y a medida, nos vamos a encontrar con cuerpos muy distintos. Yo puedo tener dos mujeres que tengan la misma medida y una resulta que tiene una pancita así y una cola muy pronunciada en talle especial. O puedo tener una que tiene vientre y cola chata, no sé si me entienden. Las dos están caminando para allá, las dos caminan para el mismo lado. Entonces también yo tendría que tener en cuenta que la redondez mayor de esta pollera está adelante y no atrás. Esta persona a lo mejor necesita 3 adelante y 2 atrás. Y esta mujer a lo mejor necesita 2 adelante y 4 o 5 atrás. ¿Está? Es decir, que con el tamaño de la pinza yo voy a ir jugando según la forma, la redondez que tengamos que abrazar, digamos. Por lo demás le cuento, las prendas que más necesitan pinza o las personas que necesitan pinzas más grandes son las que tienen cintura chica y cola o contorno de cadera grande. Si una mujer es derecha, prácticamente yo con una tela dando vuelta con un cilindro resuelvo la pollera, es decir, prácticamente no necesitan pinza. Inclusive esos cuerpos que son cilíndricos muchas veces llevan un pequeño elastiquito acá en el costado para que se sostengan, porque si no pierden la pollera, porque no tienen forma, ¿está? Entonces, léanlo, también hay que tener en cuenta si hay una cadera más alta. Los aplomos, atención en la página 38, porque fíjense, cuando yo a esta mujer le tomo el aplomo se toma, ¿no es cierto?, desde el centro del trasero hasta el piso y desde el centro del delantero hasta el piso. Como hay un vientre muy pronunciado, es decir, yo eso lo tengo que tener en cuenta, porque si no la mujer se pone la pollera arriba del vientre y le hace un piquito abajo. Y lo mismo ocurre esta, que tiene mucho trasero, por ahí el piquito lo hace acá atrás. Entonces tengo que tener en cuenta cuál es la diferencia de aplomo, y esa diferencia, si tengo por ejemplo en el trasero 2 centímetros más que en el delantero, se lo tengo que agregar al trasero. ¿Cómo se agrega? 1 centímetro arriba, 1 centímetro abajo. Fíjense, en la página 38 lo tienen pero recontra bien explicado. Si esas son las consideraciones que tendríamos que tener en cuenta en la pollera de talla especial. Pero le vuelvo a insistir, cuando es de confección, siempre 2 centímetros adelante, 3 atrás en la pinza, y lo único que vamos a modificar en la pollera de confección es un poquito el contorno de cadera. Con la pollera de nena es exactamente igual que la de grande, solamente con otras medidas. Así que háganla, hagan la tarea, ¿no es cierto? Se ponen, hacen el rectángulo de nuevo. La única variante es que en la nena trabajamos con cuerpos más chatos, la diferencia entre cintura y cadera es menor,
Entonces le vamos a dar una pinza de 1 adelante, una pinza de 2 atrás. Y por supuesto que en nena, en 99,9% de los casos, la pinza del delantero la vamos a suprimir. Pues no vamos a querer hacer una pollera de señora, pero esta es la base, ¿entendido? Y ahora sí me voy a detener un poquitito en la pollera Kiel, que la pollera Kiel tiene su historia, porque es una pollera que tiene una gran cantidad de tablas, y se corta una tira recta. Y nosotros cosiendo esas tablas tenemos que generar, ¿no es cierto?, la diferencia de la cadera a la cintura, ¿está? Que en el caso de la pollera Kiel de nena, es decir, yo tengo 76 centímetros de cadera, en el caso del talle 8, y tengo que llegar a 60 centímetros, que es la cintura. Y eso hay que lograrlo tomando un poquitito en cada tabla. Eso se calcula muy bien. Es muy difícil de hacerlo en confección industrial. Porque fíjense que yo puedo generar, vamos a suponer que yo genero 16 tablas, porque entonces en cada tabla tomo 1 centímetro. Está bien, piqueteo todo, pero resulta que la pollera Kiel generalmente se hace en telas escocesas que se deshilan, ¿no es cierto? Y si yo en cada tabla, en vez de tomar 1, tomé 1,5 centímetros, tomé medio centímetro de más en cada tabla, y en 16 de tabla dice 8 centímetros más chica la cintura. O sea, la cintura en vez de tener 60 va a tener 54 y no se la vendo a nadie, ¿está? Pero fíjense, lo que vamos a hacer, vamos a tomar una pollera de 30 centímetros, para decir una pollerita clásica de nena, ¿está? Talle 8. La pollera Kiel lo que tiene es una tira recta, y vamos a empezar primero con la medida del contorno de cintura, del contorno de cintura. A ver, teníamos, yo lo voy a hacer un poquito más corto porque no me va a entrar en este papel, por supuesto tendría que tener un poco más. En cada una de las puntas yo tengo un cruce, ¿no es cierto? Es decir, una parte que no tiene tabla, a ver si se entiende acá en el dibujo. Se la voy a ir dibujando, porque si no, no nos vamos a entender. Yo tengo una nena que tiene este cuerpito, cintura y cadera, ¿no es cierto? Y acá estaría el largo de la pollera. Acá está el centro de la pollera. Hay una partecita del centro para adentro, que yo voy a tomar 8 centímetros, que no llevan tabla. Y eso es lo que tiene que cruzar del otro lado, 8 más, para generar el cruce. Es decir, que yo tengo 8 centímetros acá, el cruce, y 16 centímetros a partir de acá es donde yo voy a dibujar la primer tabla. Es decir, acá estoy en el centro de la prenda, en el centro de la pollera Kiel, que sería este punto, y los 8 centímetros más es lo que cruza para el otro lado, que generalmente la parte de arriba se termina con flequillo. ¿Está? Una vez que yo desconté, porque también lo tengo que descontar del otro lado, esa parte que cruza sin tabla, yo desconté 8 y 8, porque lo otro es cruce. Atención. Es decir, que yo desconté 16 centímetros de lo que serían los 76 que yo tenía del contorno de cadera, desconté 8 y 8, me quedan 60 centímetros. Fíjense, una vez que yo desconté esa parte de adelante, me quedan 60 centímetros de cadera para dibujar, que yo voy a dibujar, si lo divido de a 4 centímetros, tengo 15 espacios. ¿Está?